Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, un tema que sinceramente no hemos tocado en mucho tiempo, y es el tema del perdón. Este tema me ha llamado la atención por la razón de que a veces nosotros no consideramos este aspecto tan importante como lo que es, y yo soy culpable de este punto, en cierta manera. Nosotros vemos y nos damos cuenta de la necesidad del perdón simplemente al experimentar nuestra vida, nuestras propias experiencias. Si el hermano, por favor, puede poner la presentación. Algo fundamental que necesitamos hacer es darnos cuenta de que para Dios este punto es importante. Es tan importante que cuando Jesús hizo la presentación de la oración, incluyó e hizo un comentario acerca de esto. Si ponemos el pensamiento en estas cosas, me gustaría que fuéramos a Lucas capítulo 11, el versículo 2 al 4. Lucas capítulo 11, del 2 al 4. Aquí en Lucas tendremos la manera como Jesús le enseña a los discípulos acerca del perdón. Nos dice el versículo 2: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El perdón es algo que lidiamos constantemente, o al menos tenemos que lidiar diariamente. Simplemente el hecho de que Jesús le puso un número que es increíble, nos debe dar la idea a nosotros acerca del perdón. Todos tenemos luchas en cuanto al perdón. Tenemos luchas porque a veces nos preguntamos si hemos sido perdonados. Otras veces nos cuesta perdonar a otros. Es un problema serio en el sentido que es un problema de pecado. Es un problema que afecta nuestra vida, a nuestro alrededor, y por lo general está encima de nosotros. Es un problema porque nos cuesta evidentemente tomar la actitud verdadera para poner fin a un problema o una situación de pecado. Nos cuesta porque es una situación que nos impide comprender la gracia de Dios. No solamente cuando presenta la oración modelo o la inspiración para otras oraciones, Jesús presenta no solamente el aspecto físico del desear nuestro, sino también el aspecto espiritual. Y si usted analiza estos versículos, no es muy grande lo que enseña el Señor, pero enseña puntos importantes. Dios sabe que tenemos necesidad, y en nuestras oraciones debemos expresar nuestras necesidades físicas, emocionales, nuestras necesidades mentales. Necesitamos que Dios supla nuestras necesidades, porque estamos en un mundo caído y necesitado, y allí estamos nosotros. Pero también Dios, en el versículo 4, pone en esta oración algo que es fundamental: y perdónanos nuestros pecados.
Cuando nos preguntamos acerca del perdón, la pregunta es, ¿qué es el perdón? Es no cargar al ofensor la ofensa. En otras palabras, es tomar la decisión personal de no poner en la cuenta del deudor la ofensa. Es mi intención de que sea la ofensa del hombre, o piense yo que sea de Dios o de algún otro, no poner esto como obstáculo a una vida que necesitamos vivir sin ataduras en el pasado. Porque hemos sabido que la falta de perdón nos hace más daño a nosotros que la otra persona. Es una de las preguntas teológicas que necesitamos responder y necesitamos comprender, porque cuando Jesús enseña la oración modelo, empieza esa oración con un Padre Nuestro. Establece la relación que tenemos nosotros de Padre e Hijo con Dios. En otras palabras, nos da el fundamento del por qué lo que nos pide Jesús que oremos en esta oración. Y el aspecto es relacional. El aspecto tiene que verse desde el punto de vista de lo que Jesús habla. Jesús está hablando de una familia. Jesús está hablando del Padre. Y hay dos aspectos que podemos ver desde este punto en cuanto al perdón, porque alguien puede argumentar, hermano Norberto, y ya no fui yo perdonado en el bautismo. ¿No fui yo perdonado, hermano? ¿Por qué tengo que pedir perdón? ¿Alguien puede argumentar eso? En cuanto al perdón, hay dos aspectos fundamentales que usted y yo tenemos que comprender. El primer aspecto es judicial, es legal. Y sinceramente ese aspecto fue resuelto por Jesús. Legalmente Dios envió a su propio Hijo, pagó por nuestros pecados, y toda acta, todo documento que estaba en contra de nosotros fue eliminado. Fue clavado en la cruz. Por lo tanto, todo aquel que se acoge a Cristo, sus pecados han sido perdonados a través de la obediencia al Evangelio, creyendo, confesando, arrepintiéndose, siendo bautizados. Entonces tenemos nosotros este aspecto judicial donde en el bautismo, por la confesión de nuestros pecados, el arrepentimiento verdadero, yo aspiro a que mis pecados pasados no sean un obstáculo para ir a la presencia de Dios. En otras palabras, Dios me perdona y me limpia del pecado pasado para que yo pueda libremente tener acceso a su trono. No hay más deuda con Dios. Mi pasado quedó en el pasado. He sido hecho una nueva criatura, lo que nos dice 2 de Corintios 5:17. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pues ese es un aspecto del perdón del cual hablamos. El otro aspecto es el relacional. Tiene que ver con la posición de Dios y su posición. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él es nuestro único Padre. Y el perdón debe ser la respuesta diaria al problema del pecado relacional o que afecta nuestra relación con Dios. Lo mismo sucede con nuestros hijos. Tenemos problemas y situaciones con nuestros hijos. Ellos son legalmente nuestros hijos, no significa que todo el tiempo nos caen bien. No significa que todo el tiempo estamos contentos con ellos. Y no significa que todo el tiempo ellos están haciendo lo correcto. Nuestros hijos fallan.
cometen faltas, errores que nos ofenden, que nos afectan. Y necesitamos ejercitar el perdón para resolver el problema de la relación. También nosotros hemos sido enseñados por 1 de Juan de que si hemos pecado, siendo Dios luz y no habiendo tinieblas en Él, no puede haber pecado en Él, ni podemos acercarnos con pecado. Necesitamos pedir perdón para que Él nos limpie de toda maldad, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces tenemos ese aspecto diario, relacional, en el cual como hijos o como familia cometemos errores, fallamos, y el perdón ocurre como una medida para restaurar la relación rota entre circunstancias, las cuales algunas son explicables, otras no son tan explicables en cuanto a hijos, esposos y cónyuges. Si no hubiera perdón en la relación, no hubiera armonía. Y si no hay armonía, no hay restauración. Y si no hay restauración, hay una ruptura, un corte en la relación entre familia, padre, hijo, cónyuge. El perdón nos lleva a la comunión. El objetivo del perdón es tener constante comunión unos con otros. Porque donde no hay perdón, no hay amor. Porque el perdón cubre el amor cubre multitud de pecados. Entonces, debe haber comunión. Y por eso Dios toma el aspecto judicial legal y dice, ¿sabes qué? Aunque eres mi enemigo, aunque no me conozcas, aunque no me busques, yo te voy a alcanzar. Voy a tomar el aspecto proactivo y voy a enviar a mi propio hijo para que entres en salvación y permanezcas en comunión conmigo. Porque nuestra comunión está en la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús está presente en la salvación, pero también está presente en la comunión, porque cuando recibo perdón de pecado por mi pasado, mi conciencia queda limpia de ese pasado, pero mi presente y mi futuro depende de mi relación o comunión constante con Dios, y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Por eso 1 Juan es un asunto muy importante que debemos estudiar. Es un pasaje que nos ayuda a comprender, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Muy bien. Isaías 43, 25. Me gustaría que se fueran allí, por favor, este pasaje, y muchos lo hemos leído. Es uno de mis pasajes que me ayuda mucho, y 43 es uno de mis capítulos favoritos de Isaías. Dice el 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Mira lo que dice allí, y no me acordaré de tus pecados. Okay. Cuando la Biblia dice aquí que Dios no se acuerda de mis pecados, quizás yo tenga la tendencia a pensar que Dios en su computadora simplemente borra completamente todo y nunca más se acuerda. Pero no es algo real pensar así. Porque como estamos hablando de un aspecto judicial, estamos hablando de un aspecto donde Dios, por el perdón, no toma en cuenta judicialmente para castigar a las personas. Simplemente queda perdonado. No se acordará de él para castigar, porque Dios lo conoce todo y lo sabe todo.
Lo que hace Dios es no dejar que el pecado que se comete cause una ruptura permanente o un obstáculo al crecimiento de la relación que Él tiene con su pueblo. Lo que queremos decir aquí es que Dios determina perdonarnos y no poner este pecado como una razón para castigarnos, de no olvidar. Esto nos ayuda a nosotros porque hay veces que nosotros mismos decimos, y el que perdona olvida, y estamos nosotros, sí, pero es que todavía me acuerdo, entonces no perdoné. No, si ya perdonó y quedó en el pasado, usted ha perdonado, punto. Es humano recordar a quién puede olvidar esas cosas que suceden, dolieron y son parte de su historia. Son parte de la historia normal que tenemos nosotros. Hay un problema. Y el problema es recordar para volver a revivir y culpar. Ahí está la diferencia. ¿Cómo le puedo explicar esto? Escuché a un predicador y me gustó mucho lo que dijo. Dijo, es como una campana. Ustedes saben las campanas en los pueblos, y usted oía, y abajo está alguien hablando de esa campana, no, bom, 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 bom. Usted escucha la campana, en todo el pueblo se escucha la campana, bom, bom. Mientras usted esté hablando la campana, la soga, la manila, el hilo que la hace golpear, ella va a estar golpeando. Bom, 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 bom. El que no perdona constantemente está bom, bom. Es difícil. Otra vez la mente. Incomoda. Trae rencillas. Sucede en el matrimonio. Tanto el hombre como la mujer. Sí, que tú esto, que tú aquello, que siempre tú, y nos pasa a todos. Bom, bom. Bom, bom. Ok, usted decide perdonar. Bom, bom. ¿Paró la campana? Paró la campana, ¿no? La campana sigue. Bom, bom. Pero con el tiempo, ¿qué? Bom. Y guarda silencio. El que vuelve a traer aquel pecado que perdonó, nuevamente va a ir a la campana. ¡Bom! 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 No perdonó, porque lo trajo nuevamente a recuerdo. Mientras usted y yo tengamos la mano en la manila que ala la campana, no hemos perdonado. No ha habido perdón. El perdón ocurre cuando usted y yo soltamos esa manila, ese mecate, ese hilo, y no hacemos que la campana suene o toque. Lo que pasa a veces es que, y nos sucede a muchos, el perdón levanta dentro de nosotros emociones que hieren. Algunos hemos estado alando tanto tiempo el cordón que todavía la campana suena, aunque lo hemos dejado de agarrar. Algunos de nosotros lo dejan por un rato y a tocar la campana. Ahora, eso nos ayuda a entender en cuanto al perdón, cómo podemos nosotros evitar, si ya hemos perdonado, si ya lo hemos olvidado. No estamos hablando de un reconocimiento mental, eso ocurre. Estamos hablando de una decisión personal donde yo no vuelvo a tocar ese cordón, punto. El criterio del perdón, me gustaría que se fueran a Mateo 6:12. Me gusta este capítulo también nos muestra lo de la oración, pero aquí dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El criterio del perdón es el criterio de yo quiero el perdón de Dios, por lo tanto tengo que dar el perdón a los demás. Pero a veces nos sucede como este vecino. Detestaba a su vecino. Y en la historia, en esta fábula se dice
que viene Dios y le dice, pues te voy a bendecir, te voy a dar algo que te puede beneficiar o te puede hacer daño, dependiendo de lo que tú quieras. Pero te voy a decir algo. A tu vecino le voy a dar 2 veces lo que tú quieras recibir. Y se puso a pensar. Y odiaba al vecino. Si le pido 1.000.000, mi vecino agarra 2.000. Si pido un carro, mi vecino tiene 2 carros. Y empezó, bueno, si pido un favor, él tiene 2 favores. Yo sé lo que quiero. Quiero que me hagas tuerto. Que me quites un ojo. Para que el vecino se quede ciego. El perdón lleva a esta idea de que yo quiero que la gracia de Dios me beneficie. O sea, dame la gracia a Dios, perdóname Dios, pero yo quiero que la gracia esté en mí, no que esté a través de mí hacia los demás. ¿Usted cree que a Dios le agrada esto? ¿Usted cree que ese es el plan de Dios para nuestra vida? Es como querer cruzar el puente al otro lado y destruir el puente por el cual yo también estoy caminando. Por lo tanto, si yo no perdono, yo tampoco soy perdonado. Porque la gracia no va a fluir si no es un canal abierto a los demás. Esa es la ley de Dios, ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos bendiciones a otros como Él es bendición a nosotros. Entonces es muy importante esta frase. Es muy importante esta frase porque nos deja saber a nosotros la importancia que es para el cristiano que él tenga en su corazón la capacidad de darle a Dios la oportunidad de que sea fluido este perdón, de que sea verdadero este perdón, de que este perdón beneficie no solamente su vida, sino la vida de los demás. Quisiera que usted se vaya entonces al capítulo 6, versículo 14 y 15, porque dice allí: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué Dios pone esta condición tan alta, tan grande? ¿Por qué? Porque a Él le costó el perdón. El costo alto del perdón de Dios es su propio Hijo Jesucristo. Y si Dios va a dar tan gran sacrificio por nosotros, ¿cuánto más debemos estar nosotros dispuestos a dar a Dios algo que nosotros tenemos el deber de dar a Dios? Dios está diciendo: yo te doy perdón, tú me debes el dar perdón a los demás. No es a los hombres que debemos el perdón, sino a Dios, porque Él nos perdonó a nosotros. Por eso. Ahora, lo que queremos decir es: de Dios dame gracia, pero esto que no reciba nada, ¿verdad? Lo que queremos decir es que Dios, yo quiero obtener tu gracia, pero no quiero dar tu gracia. Entonces, ¿qué es importante aquí? Es un verdadero arrepentimiento para nuestras vidas. Necesitamos nosotros poder restablecer una relación con Dios de una forma verdadera, a través de un perdón que sea a través de una transacción. En otras palabras, yo puedo recibir perdón de Dios si yo hago un trance con Dios y digo: Dios, voy a recibir tu perdón y yo voy a dar perdón. Es una transacción. Dios ha puesto esa condición, no la he puesto yo. Ahí dice sí, si nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque el que se arrepiente produce verdaderos frutos. Aquí viene el aspecto también del otro lado, acciones visibles. Porque yo no quiero solamente tocar un lado, quiero tocar el otro lado también, que es importante.
La cosa que se debe hacer en restaurar la relación es producir frutos de arrepentimiento. ¿Y cómo puedo yo explicar esto? Como el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba alejado, estaba en una situación mal. Se dijo a sí mismo, ¿cómo es posible que yo voy a estar comiendo esta comida que es para cerdos y yo deseando comer esta comida cuando mi padre, los siervos de mi padre pueden comer bien y trabajan y tienen lo demás? Lo que voy a hacer es que voy a ir a donde mi padre, voy a decir, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y perdóname y quiero que me recibas, aunque sea como un siervo de los tuyos que tienes en la casa. Y se quedó allí. No, su pensamiento lo movió a hacer algo. Y todo el camino, se lo aseguro, él estuvo pensando, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo le hago? Porque usted y yo hemos experimentado noches dando vuelta para aquí, dando vuelta para allá, nos levantamos, nos dormimos, tenemos ansiedad, ¿y cómo le hago? Estoy en el trabajo, pero estoy pensando en aquello, estoy en el supermercado, estoy pensando en aquello, ¿y cómo le hago? ¿Cómo resuelvo este problema? Tengo que pedir perdón, tengo que dar perdón, ¿cómo es que le hago? Todo el camino hasta que llegó, ¿dónde? A su padre. Y no había ni llegado a su casa cuando su padre le extendió sus brazos, lo abrazó, lo perdonó y lo restableció. El objetivo es, si ese joven le tocó caminar tanto para llegar a la casa, el padre no le iba a costar nada acercarse ese poquito que le faltaba. Ese Dios diciendo, quiero ver en ti que tú tienes verdaderamente ganas de recibir el perdón y vas a hacer lo que es debido, lo que es correcto, confesar de acuerdo como Dios lo espera, no de acuerdo como yo quiero, reconocer el pecado por lo que es. No es un error, no es una falta, no es una caída, me chipoteé, se me chipoteó, no, es pecado. El problema de la iglesia es que ya no llamamos el pecado lo que es una falla, es que no somos perfectos, es pecado. Nos conformamos con decir es un error, es que me equivoqué. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Una situación que no nos ayuda a sanar el problema. Sabiendo que me siento mal, tengo vergüenza de lo ocurrido, tengo mis frutos mezclados. No se puede ver claramente si soy. Ahora, Mateo 18, si pueden ir al versículo 21, tenemos a Pedro y Pedro aquí hace algo interesante, ¿verdad? Él se acercó, dice aquí la palabra de Dios en el verso 21 de Mateo 18, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ahora, yo le voy a decir, seguro que Pedro sabía que el rabí decía 3 veces. ¿Debo perdonar a mi hermano? 3 veces. Esa es la enseñanza de los rabíes. Dice Pedro, pues yo voy a hacer un poquito mejor. Voy a decir 7. Y de seguro el Señor va a aceptar esto. Y la respuesta es, Jesús le dijo, versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, 490, aún más. En otras palabras, todas las veces que pecara tu hermano tienes que perdonar, o tenemos que perdonarlo. Es difícil. Fíjense lo que dice la historia para que él comprendiera esto más adelante en los versículos 23. Voy a buscarlo yo también. Versículo 23 hasta el 35. Yo voy a hacer la lectura aquí. Ponga atención a lo que dice. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó las deudas.
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre, pongan atención a este versículo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, pongan atención, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! ¿Qué piensa usted de este pasaje? Grande la enseñanza cuando la vemos en el contexto de que si yo he recibido misericordia y no doy misericordia, voy a ser culpado de juicio y voy a tener que pagar por mis hechos. ¿Por qué Dios pone tanto énfasis? El resultado del perdón es liberación. Liberación personal del estrés, porque trae mucho estrés cuando yo no perdono. Es duro, es difícil, porque yo quiero estar en control. Quiero estar en control, me ha enojado, me ha ofendido, me ha avergonzado. Yo tengo que tener control, yo tengo que sentir que yo me las disquité. No trae paz a la vida. Está en una sensación de incómoda. Pero si usted perdona, la liberación del estrés no va a ser como la que usted trataba. Ay, tengo dolor de cabeza, un Excedrin, un Tylenol, una... Dios le da paz que sobrepasa todo el entendimiento. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Deje que Dios tome el control. Permita que podamos movernos, o pueda usted moverse del fracaso. Porque mientras esto esté alrededor suyo, es como una piedra pesada que lo va a tirar al fondo, hermano. Hay una historia, y es la historia de un niño que fue de vacaciones al rancho allá donde sus abuelitos, él y su hermanita. Y en el proceso de estar en el rancho, ahí se encontró una resortera. Ahí le llamamos biombo. Encontró el biombo, la resortera, y se fue afuera, agarró muchas piedras y al bosque. Como todo niño, ¿verdad? Ahí iba y veía una ardilla y nada, no le pegaba. Un pajarito, nada, no le pegaba. Pasó todo el tiempo tratando de pegarle algo y nada. Pues ya va de regreso a la casa, ya, enfrente está un pato negro. ¿Qué pato más lindo? A ver si ven algo yo. ¡Pah! Y le va pegando exactamente en la cabeza y ¡pah! Mató todo el día sin poderle pegar algo, y cuando le tira al pato favorito, la abuela y lo mata. Busca la pala, abre el hueco, tira el pato, cubre el hueco, y cuando levanta la vista, allá está su hermanita. Y dice ella: pero no te preocupes, no lo voy a decir a nadie.
dice la abuela, a ver, Sandra, vente que vamos a lavar los platos. Ay, abuelita, me acaba de decir Johnny que él quiere lavar los platos. Ok. Al día siguiente se levanta el niño y el abuelo dice, bueno, Johnny, nos vamos a ir de pesca. Ay, abuelito, usted no sabe que Johnny me dejó ir de pesca por él y me dijo que iba a ayudar a abuela a cocinar, que él quería aprender. Y ahí va Johnny. 2 días pasó así. Que Sandra se aprovechaba de cualquier momento para salir. Hasta que el segundo día dice Johnny, yo maté al pato, yo maté al pato, yo maté al pato. Dice la abuela, yo sé, yo estaba de la otra ventana viendo, pero quería saber cuánto tiempo tú ibas a dejar que tu hermana te tratara como un esclavo. Apocalipsis 12:10 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Por cuánto tiempo usted va a dejar a Satanás que lo tenga como esclavo? Pida perdón, dé perdón, resuelva su relación, tenga comunión con Dios. Lo voy a invitar para que usted considere esta enseñanza, que usted pueda restaurar su vida si es que necesita ser restaurada, y le pueda dar la honra y la gloria al Dios bueno, que nos perdonó aún cuando nosotros no lo buscábamos, no lo queríamos en nuestra vida, mientras nuestro hermano nos dirige con